Se nota que hace frío porque están más aletargados los cánticos, está un poco más apagado de alguna forma el ambiente. Pero recordemos todas las bendiciones que el Señor nos da, recordemos que hasta los días fríos son una bendición también y tenemos, bueno, aire acondicionado, tenemos unas bancas cómodas ahora, la verdad que tenemos todas las comodidades y los beneficios para poder disfrutar de la palabra del Señor. Así que les invito también a recordar todas estas bendiciones y de esa misma forma también escuchar la palabra del Señor. Y les invito a que, puestos en pie, podamos seguir la lectura nuevamente ahí en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta a Pablo a Timoteo en el capítulo 3, los primeros 5 versículos de la lectura de este capítulo. Nos ponemos en pie en reverencia de la palabra del Señor, dado que es justamente eso, la palabra de nuestro Dios. Así que leo ahí, como bien decía en segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Oramos. Padre Celestial, estamos ante tu presencia nuevamente en oración para, de forma muy especial ahora, pedirte, Señor, tu dirección en tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, que en nuestros corazones y mentes, Señor, dirija lo que hoy quieres decir a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar atentos a ella, Señor, despeja cualquier preocupación, cualquier ansiedad o cualquier cosa, Señor, que nuestra mente pueda venir y alejarnos, Señor, de ella. Por supuesto, también te rogamos, Señor, que podamos humildemente, Señor, aceptarla. Que sea ella, Señor, quien nos corrija, no nuestro pensamiento ni mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor, la que cambie nuestros corazones. Agradecemos por quienes estamos acá, Señor, y también te pedimos por quienes no están aquí, Señor, que a lo mejor, Señor, también verán esta predicación en otro momento, Señor, a través de las redes sociales. Tú también les bendigas con tu palabra. Agradecemos todo esto por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Agradezco nuevamente la oportunidad de estudiar juntos la palabra del Señor y en esta ocasión, como ya lo decía bien nuestro hermano Daniel, continuamos con la serie de mensajes y de predicaciones que se titula El camino del Evangelio y el mundo en que vivimos. Hoy corresponde estar atentos a la palabra de Dios bajo el tema Los obstáculos del humanismo. El mundo hoy día intenta convencernos de que el ser humano es inherentemente bueno, que de por sí, ¿cierto?, en el fondo hay bondad. Mediante sus propios esfuerzos y filosofías puede alcanzar la perfección moral. Y a esto justamente es lo que llamamos humanismo. Sin embargo, estamos deseosos de ser alimentados de la palabra de nuestro Dios y rogamos a nuestro Dios que nos ayude a identificar si alguno de estos obstáculos o actitudes humanistas están presentes en nuestras vidas y desean y necesitan ser corregidos. El apologista y teólogo Francis Schaeffer definió el humanismo como la postura que coloca al hombre como la medida de todas las cosas, haciéndolo autónomo y totalmente independiente de Dios. Hoy, esta filosofía no solo está en las universidades, sino que busca infiltrarse en nuestras mentes y congregaciones, creando obstáculos para el verdadero evangelio. Les invito a que reflexionemos juntos bajo la luz de la palabra del Señor y la guía del Espíritu Santo, analizando lo que el apóstol Pablo advierte a su joven discípulo Timoteo. Comienza el versículo 1 diciendo, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El texto inicia con un mandato al entendimiento. Esto también sepas.
El comentarista bíblico, ya fallecido, J. Vernon McGee, señalaba que cuando se refería a los postreros días, abarcaba toda la era de la iglesia, pero que las presiones se intensificarían hacia el final. La palabra griega para peligros sugiere que se refiere a tiempos salvajes, feroces y difíciles de soportar. Esto es claramente la advertencia y también la profecía de un peligro inminente. Por otro lado, el comentarista bíblico Matthew Henry comenta agudamente que este peligro no proviene principalmente de la persecución externa, como la del Estado, por ejemplo. Hace poco nuestra iglesia recordaba el Día de la Iglesia Perseguida, ¿cierto? Y cómo muchas entidades externas a la iglesia buscan justamente minar a las iglesias que se destruyan de alguna forma y diluirlas. Pero acá el comentarista bíblico dice que estos peligros que señala el apóstol Pablo a Timoteo no vendrían desde un ataque externo, sino de la corrupción moral e interna dentro de la iglesia visible. El humanismo nos convence de que el mayor peligro del hombre es la falta de educación o la falta de recursos. Pero la Biblia decreta que el mayor peligro es el corazón humano apartado de la verdad, nuestro Dios. Como cristiandad, hoy en día debemos evaluar qué voces estamos escuchando. ¿Estamos siendo moldeados por las Escrituras o estamos aceptando poco a poco, sin cuestionar, lo que consumimos? El entretenimiento, ¿cierto?, en las distintas plataformas, la literatura, incluso la inteligencia artificial, o consejos que promueven que tú eres el centro de tu propio universo. Bueno, entre comillas, el termómetro para saber si estamos dejándonos permear con pensamientos fuera de la sabiduría bíblica es bastante práctico. Lo que vemos, oímos, decimos y hacemos y pensamos está en total acuerdo con quienes no han creído ni viven el Evangelio. Si nuestras conversaciones con los demás están totalmente en torno a la serie de moda, a las noticias o virales, ¿cierto?, en Internet, si estamos totalmente sumergidos en el deporte viral o no nos molestan las frases insultantes, expresiones groseras o los desnudos que hay en todas estas comunicaciones, entonces ciertamente estamos lejos de Dios. La iglesia debe despertar y reconocer que vivimos en medio de una guerra de pensamientos. No podemos ser ingenuos ante las filosofías que sutilmente desvían nuestra mirada de la suficiencia de Cristo hacia la autosuficiencia humana. Ahora leo los versículos 2 al 4. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios. Pablo, si alguno se puso a contar, aquí detalla 18 características de degradación. Son las características del hombre humanista. Y quizás a lo mejor que alguien tenga ese pensamiento o haya sido enseñado bajo ese pensamiento se pueda haber ofendido. Pero fijémonos qué nos dice la Escritura y también algunos comentaristas como John MacArthur, que dice que el primer pecado de esta lista, amadores de sí mismos, es la raíz de la cual brotan todos los demás. Cuando el hombre se idolatra a sí mismo, el resultado es inevitable. La avaricia, la soberbia, la rebelión, etc. Y recordemos, porque hemos hablado del pensamiento humanista, recordemos que el pensamiento humanista es una corriente filosófica, intelectual y también ética que coloca al ser humano
en el centro, la medida y el fin de todas las cosas. Y también, ¿cierto?, lo llamamos de esta forma, de esa definición es como antropocentrismo, colocar al hombre en el centro. Su premisa fundamental es que los seres humanos tienen el derecho, la capacidad intelectual y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. Tal como se comentaba, es lo que Pablo advertía respecto de los amadores de sí mismos. ¿Y cómo sabemos que estamos siendo permeados o que estamos siendo de alguna manera bombardeados de estas cosas? Es simplemente recordar y ver las publicidades comerciales. Y recordaré algunas, al menos de este siglo, algunas frases publicitarias que hemos encontrado en televisión probablemente. Y claramente tienen que ver con un concepto humanista. A lo mejor ustedes las han escuchado. Dice, porque tú lo vales, te lo mereces, obedece a tu sed, sigue tu instinto, hazlo a tu manera, crea tus propias reglas, el poder está en ti, despierta al gigante que llevas dentro, solo se vive una vez. Creo que más de alguna de estas frases la hemos escuchado en algún spot comercial. Y claramente vemos cómo quien se pone en el centro de todas estas cosas es al ser humano. Analicemos brevemente las características mencionadas por Pablo, comenzando con la avaricia. ¿Cuántos delitos se han descubierto en personas que, teniendo incluso recursos, teniendo muchos recursos, el deseo desmedido del dinero los ha llevado a ir más allá para robar, para tener más, llevando incluso a la traición para seguir su propósito? Lamentablemente en nuestro país, ¿cierto?, últimamente hemos tenido muchas de estas noticias. Y es lamentable ver cómo personas acomodadas, incluso podríamos decir sin necesidades materiales, han recurrido al robo, ¿cierto?, o al engaño, a la traición, para obtener más riquezas. Respecto de la vanagloria, muchas veces, en base de creer, de tener capacidades, esto creemos que nos da derecho a un estatus superior. Y aquí para todos una advertencia. Cuidado con la vanagloria por los logros. Nos puede llevar a la soberbia o a hincharse, como también lo decía Pablo en estas características. Y cuando habla de hincharse, ¿cierto?, significa inflarse con arrogancia o envanecerse. Hoy día la juventud, sobre todo en las universidades, lo que más se inculca, ¿cierto?, es imponer nuestros conocimientos para poder liderar, porque a través de la imposición de alguna forma de tus capacidades vas a tener finalmente el control. Y cuando habla de detractores, Pablo se refiere a quienes deliberadamente quieren dividir, pero desde específicamente la calumnia y el desprestigio de los demás. También nos hace ser desleales. Ya se ha dicho desde el púlpito otras veces, no hay nada más nocivo para una iglesia que el chisme. Hermanos amados, no seamos ingenuos. No tan solo dañan quienes comienzan con estos chismes, sino también quienes prestan el oído. Seamos quienes detengan este tipo de comentarios con valor, con sabiduría y amor. También se menciona a los desobedientes a los padres. Y esto no es una propaganda por el Día del Padre, por si acaso, sino que se refiere a la destrucción del núcleo social. Porque cuando se rechaza la autoridad de Dios y la autoridad que Él ha dado al hogar, los roles que Él ha puesto en el hogar, claramente el hogar se desmorona. Y como ya bien sabemos, y aunque hoy día se quiera negar, las familias son el pilar de la sociedad. Y entonces se está minando claramente todo el concepto de la sociedad. Nuestra generación ha cambiado la gloria de Dios por la
gratificación de los deseos carnales. Lamentablemente, no solo la desobediencia pasa a ser una actitud normalizada, sino también la ingratitud. Cuando me ha tocado hablar con personas mayores ya, como decía nuestro hermano Yulener, que ya han pasado los 80, uno de los temas más comunes es justamente lo que le impacta de la juventud y las nuevas generaciones, de lo poco agradecidos que son, ¿cierto? Es cosa de ir en el metro o ver en alguna entrada, algún establecimiento, ya no se cede el asiento, ya no se abre la puerta, ¿cierto? Ya no se ayuda a los mayores, etc. Lamentablemente, ha pasado a ser todo esto, como decía, una actitud normalizada. Hoy, ser agradecido y reconocer públicamente la ayuda de alguien es visto, al contrario, como una debilidad. O si se agradece, es solo para un beneficio personal. Es una estrategia para lograr algo. Yo soy agradecido con esta persona para recibir algo, ¿cierto?, de vuelta. Por lo tanto, finalmente nos volvemos manipuladores constantemente. ¿Para qué hablar de la santidad? Hoy, abstenerse del pecado es visto no solamente como ingenuidad o fragilidad, sino que incluso es atentar con el derecho a hacer lo que los deseos internos nos dictan, según lo que el mundo establece hoy claramente. Esto nos lleva a otra característica que Pablo menciona: los aborrecedores de lo bueno. Todo aquello que es dictaminado como correcto por Dios, finalmente los que odian lo bueno lo ven como una amenaza a su forma de vida. Por lo tanto, en vez de ver el odio en ellos mismos, dictaminan que los demás son los que odian su forma de vida. Por otro lado, se menciona a aquellos que son sin afecto. Y aquí el doctor Samuel Pérez Millo comenta que son aquellos que en una condición como gente sin entrañas. En el original define a seres incapaces de mostrar amor hacia otros, porque solo se aman a sí mismos. Según comenta, esto nos lleva a otra característica mencionada, a las personas crueles, que son capaces de hacer cosas terribles, sin misericordia. Y lamentablemente, muestras de este tipo de actuar tenemos por montones. Es cosa de ver las noticias, ¿cierto? Y ver cómo en otros países se realizan ciertos delitos que ya rayan, ¿cierto?, la inhumanidad. Finalmente, los amadores de los deleites más que de Dios. Esto es una clara mención al hedonismo, que se define como una doctrina filosófica, la cual establece que el placer es el fin supremo y el único bien intrínseco de la vida humana. Es decir, la premisa central es bastante simple. El objetivo de nuestras acciones debe buscar el placer y evitar el dolor. Llega a ser una manifestación de la degradación moral y la apostasía de los últimos tiempos, donde el placer personal suplanta la autoridad divina. No sé si han escuchado esta forma de pensar. Para ayudar a mi prójimo o para ayudar a otra persona, debo estar bien yo primero. Y ciertamente, en la lógica, ¿cierto? Si yo estoy enfermo, tratar de ayudar a otro enfermo, o un ciego tratar de ayudar a otro ciego, como lo dice la Escritura, es muy difícil. Pero no se refiere a eso la Escritura cuando nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que significa poner nuestras necesidades bajo o al igual que las necesidades del resto, y entonces movernos a misericordia. Pero esta otra forma de pensar, de estar bien yo primero, es yo suplir todas mis necesidades, y entonces cuando yo estoy bien, recién ahí puedo hacer el bien a otros. Bueno, y si mi bien es viajar por todo el mundo, tener riquezas, ¿cierto?, abundantes, probablemente nunca los voy a alcanzar o nunca va a ser la medida que en realidad pueda lograr. Por lo tanto, aquí está presente esta degradación moral
como decía yo, el placer moral suplanta la autoridad divina. Hemos repasado rápidamente todas las características mencionadas por Pablo respecto del hombre amador de sí mismo. Pero lo más importante no es saber definir cada concepto, sino evaluarnos cada uno. Que no estemos viviendo en alguna de estas características, o que, aún más grave, que estemos fomentando o enseñando alguna de ellas. El peso de las Escrituras está sobre nuestros hombros, queridos hermanos, y veamos cómo es que el apóstol Pablo describe nuestra preparación y actitud frente a estas corrientes extrañas. Finalmente, el versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. El versículo 5 presenta el mayor engaño de todo esto. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, ¿cierto? El teólogo Francisco Lacueva explica que esto describe a las personas con una especie de fachada religiosa. O como se predicaba antiguamente aquí, esos hermanos de doble faz, ¿cierto? Como lo decían los viejitos de antaño. Porque claro, conocen el vocabulario evangélico, pero quienes dentro de ellos no hay un poder operante de la santificación. Solamente es una fachada. Y lamentablemente podemos ver congregaciones que mantienen el ritual, actividades, ¿cierto?, ordenadas y dedicadas a un objetivo especial, pero han perdido la regeneración. Se cae en un formalismo religioso, que es finalmente la semilla del anticristianismo, si nosotros lo extrapolamos ya a los tiempos finales. Porque es querer a Jesús como un amuleto para mejorar la vida terrenal, lo que conversamos de un concepto humanista, pero finalmente lo rechazan como Señor absoluto que demanda un arrepentimiento genuino. La ordenanza final es directa, a estos evita. Para la iglesia de hoy esto implica ejercer discernimiento. Para esto debemos conocer previamente de qué estamos hablando. No podemos aliarnos ni tolerar enseñanzas desde los púlpitos o de la música, de cualquier adoración, que centren su mensaje en el engrandecimiento del hombre, en lugar de la gloria de Dios. Roguemos a Dios que nos libre de ser cristianos nominales, como se les llama, ¿cierto? Solo de nombre. De tener una fe de domingo que no tiene poder o eficacia, como lo decía el apóstol Pablo, para vencer el pecado durante la semana. En conclusión, queridos hermanos, el humanismo es un obstáculo mortal porque adormece al hombre, haciéndole creer que es bueno por naturaleza y que no necesita un Salvador, solo mejores circunstancias. Sin embargo, la palabra de Dios ha dejado al descubierto la realidad. El culto al ego engendra tiempos feroces y apariencia de piedad, pero vacía. La respuesta de la iglesia no debe ser acomodarse en el espíritu de esta época, sino retornar con urgencia a la cruz de Cristo. Quizás vivas mucho tiempo lejos de la verdad, lejos de Dios. Quizás este era un concepto que abrazabas o que era parte de tu vida. Nunca es tarde mientras vivas. Dios nos da la oportunidad de volver a Él. Solo Jesús puede cambiar tu ser y salvarte. Solo no podrás llegar a la medida perfecta, pero Jesús lo hizo por ti. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús como Salvador y sí serás salvo. ¿Oramos al Señor? Padre Celestial, estamos nuevamente, Señor, ante tu presencia en oración, ahora para agradecer, Señor, esta meditación de la palabra, Señor, que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, que tú has
dado, Señor, estas palabras para transmitirlo, Señor, tanto tiempo, Señor, ahora a nosotros y advertirnos, Señor, de estos tiempos peligrosos, tiempos feroces, Señor, como lo dice en el original. Te rogamos, Señor, que no nos acomodemos, Señor, que no seamos quienes vivan una vida religiosa, Señor, vacía, y que incluso, Señor, muchas veces practiquemos, Señor, este tipo de cosas que advierte el apóstol Pablo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a vivir un evangelio genuino, Señor, a que el evangelio sea eso, Señor, una forma de vida y no, Señor, un nombre, Señor, una cosa, Señor, quizás de fachada. Ten misericordia porque muchas veces hemos hecho eso, Señor, cuando nos alejamos de ti. Ten misericordia de nosotros. Ayuda, Señor, a nuestros pastores, nuestros líderes, para que ellos, Señor, sean fieles a tu palabra y siempre nos adviertan, Señor, también de estas cosas. A quienes, Señor, entregamos tu palabra y, por supuesto, cuando la recibimos, Señor, que seamos dóciles a ella. Ayúdanos, Señor, y agradecemos este tiempo que nos das por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre en tu sostén. Su ángel velando a tu